Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a resolver un circuito por el teorema de Thevenin. Vamos a determinar la diferencia de potencial entre A y B. Pero primero te propongo, porque no es nada del otro mundo, que lo resolvamos como circuito mixto. Y para verificar que después por Thevenin nos dé lo mismo. Así que vamos con el circuito mixto, que no es nada del otro mundo. Por favor, no se me asusten. A ver, mira, estas dos resistencias están en serie, ¿está bien? Están una a continuación de la otra, van a ser recorridas por la misma intensidad de corriente, las convierte en serie. En serie las puedo reemplazar por una sola, que es la suma de las dos. O sea que estas dos resistencias serían una resistencia de 80 ohms, ¿verdad? 60 y 20, 80. Que me quede en paralelo con esta de 50. O sea que tenemos, te dije, 80 ohms en paralelo con 50 ohms. A ver cuánto da el paralelo. Acordate, esta otra en serie, así que hago una sola de ellas, ¿no? Bueno, a ver. El paralelo sería, entonces, vamos a utilizar, como son dos resistencias en paralelo, vamos a hacer la fórmula producto dividido suma de las resistencias. Bueno, una es de 80 ohms, ¿no? Y la otra es de 50 ohms. 80 por 50, 4000, ¿no? Y después tenemos la otra que sería 80 ohms más 50, que es 130, ¿no? Si mal no confundo las cuentas. Esto da 4000, perdón, digo, dividido 130. Bueno, gente linda, esto da ohms, porque acá tenés ohm por ohm cuadrado y en el denominador tenés ohms, así que ohm cuadrado con ohm se cancela. Bueno, ¿cómo me quedó el circuito? Bueno, me quedó así, a ver. Me quedó una fuente de 20 voltios, me quedó un resistor, una resistencia de 10 ohms en paralelo, y acá me queda una resistencia de 20 ohms, ¿no? Y acá está mi resistencia paralelo, ¿no? Ahí está. Bueno, acá está mi R paralelo. Bueno, gente linda, a ver, ¿qué pasa si yo determino la intensidad de corriente que circula por acá? Llamémosla I. Claro, si yo I1 le puse, bueno, ya está. Acabo de decretar que es I1. Bueno, ¿qué pasa si yo a esta intensidad de corriente la multiplico por RP? Si yo esta intensidad de corriente la multiplico por el paralelo, no me va a dar ni más ni menos que la diferencia de potencial entre A y B. O sea que hagámoslo, a ver. Saquemos la intensidad de corriente I1. Fíjate qué diferencia de potencial hay acá. Acá hay 20 volts de la fuente, ¿no? 20 volts a ser dividido por estas dos resistencias en serie. O sea que la intensidad de corriente sería 20 voltios dividido la suma de 20 ohms más el paralelo, que están en serie, ¿ves? Sería dividido 20 ohms más el paralelo, que da, acá podemos simplificar, si querés 0 con 0, nos queda 400 sobre 13, bueno, y en ohms, ¿no? Bueno, esta, gente linda, esta expresión es la intensidad de corriente I1, ¿verdad? ¿Está bien? 20 volts dividido 20 ohms más el paralelo. Si esa intensidad de corriente yo la multiplico por la resistencia paralelo, vamos a correr un cachito más para arriba que me está molestando, ahí está, la multiplico por el paralelo, me tiene que dar la diferencia potencial que hay entre A y B. Bueno, hagámoslo. El paralelo, ¿quién es? 400 ohm sobre 13, ¿no? Ahí está. Bueno, hagamos cuentas, a ver. Tenemos, por un lado, 20 dividido, bueno, voy a abrir paréntesis, 20 le sumo 400 fracción 13, cierro paréntesis, no sé para qué lo puse, la verdad, pero bueno, dividido había dicho, ¿no? Bueno. Y esto, lo que me da, lo multiplico por la resistencia paralelo, que es 400 fracción 13. Bueno, esto me da, ya te digo, en fracción da 433 avos, a ver si lo pasamos a número decimal, da 12,12. 12,12 voltios da la diferencia de potencial entre los puntos A y B resuelto como circuito mixto. Bueno, vamos con el teorema de Thevenin. ¿Qué me dice el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin me dice que todo circuito lineal y activo abierto en bornes AB puede ser reemplazado por un circuito sencillo con una sola fuente y una sola resistencia. La fuente es la que llamamos tensión de Thevenin y que se obtiene abriendo los bornes AB. Es decir, si yo acá, fíjate que voy a quitar la resistencia de 50 ohms, la quito, ahí está, la saqué. Acordate que saqué una resistencia de 50 ohms, ¿no? Que estaba conectada entre A y B. Bueno, ahora, ¿qué hice yo? Generé, ¿ves? Un circuito
abierto ahí, ¿no? Entre los bornes AB. Bueno, ¿qué me dice Thevenin? Que yo puedo reemplazar todo ese circuito lineal y activo, lineal porque la intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial, o sea, resistencia constante, ¿no? Activo porque está alimentado. Lo puedo reemplazar por un circuito sencillo, simple, con una fuente y una resistencia, y la diferencia de potencial de la fuente es, o sea, la tensión de Thevenin sería, es la diferencia de potencial que hay entre A y B, pero a circuito abierto, ¿no? Abriendo los bordes AB. Por eso saqué la resistencia de 50, la quité. Entonces, saquemos la tensión de Thevenin. ¿Ves que la diferencia de potencial que hay aquí? Bueno, a ver, vamos a hacerlo. Fíjate que sencillamente aquí circula una intensidad de corriente. Ahora sí le voy a llamar I. Por aquí circula una intensidad de corriente, yo la voy a llamar I. Y esa intensidad de corriente... Fíjate que acá hay 20 voltios, los de la fuente. Esa intensidad de corriente es sencillamente los 20 voltios dividido estas tres resistencias que me quedaron en serie, ¿verdad? ¿Está bien? Estas tres resistencias que me quedaron en serie. Bueno, que son 60, 70, 80, 90, 100. 100 ohms. Bueno, esa es la intensidad de corriente, 0,2 amperes es la intensidad de corriente que circula por aquí. Bueno, ¿cuál es la diferencia de potencial entre A y B? Fíjate que esta intensidad de corriente produce una caída de tensión en esta resistencia, otra en esta y llegaste acá. O sea que si yo sumo las diferencias de potenciales de caída de tensión o diferencia de potencial en cada resistencia aquí y aquí, me va a dar la diferencia de potencial que hay entre A y B. Es más fácil hacerlo por este camino que hacerlo por este camino que está la fuente. Entonces, sencillamente, el voltaje de Thevenin, que te repito, es la tensión entre A y B a circuito abierto, o sea, sacar la resistencia de 50 ohms, va a ser la intensidad de corriente multiplicada esta resistencia, la de 60 más 20, que es la de 80 ohms. Bueno, esto da 0,2 amperes por 80 ohms. Bueno, da un número redondo, ¿no? Pero no me animo a hacerlo. A ver, yo soy de terror con las cuentas. 0,2 por 80 da 16. 16 voltios es la tensión de Thevenin. Es la tensión que hay entre A y B, pero a circuito abierto. O sea, la resistencia que había aquí la sacamos. Y la tenemos en reserva acá. La tenemos acá a la espera de armar el circuito de Thevenin. Bueno, vamos a la resistencia de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin voy a borrar todo esto y voy a dejar nada más que el resultado que hemos obtenido por circuito mixto, 12,12 voltios. ¿Por qué? Porque la resistencia de Thevenin, la que vas a utilizar en el circuito simplificado de Thevenin, que lleva una fuente y una resistencia nada más, bueno, esa resistencia la obtenés. Es la resistencia que hay desde A hasta B, poniendo en cortocircuito todas las fuentes de tensión. Y si tenés fuentes de corriente, tenés que abrirlas. A ver, poniendo en cortocircuito toda la fuente de tensión. Entonces, esta fuente de tensión me la pones en corto. Me haces un cortocircuito acá. Entonces, ¿qué pasa? Salí de A, ¿y qué te encontrás al salir de A? Con dos caminos. Uno te lleva a 20 ohms y el otro camino te lleva también a 20 ohms. Pero son, a ver, esta que dibujé acá es esta y esta que dibujé acá abajo es esta. ¿Ves? Salgo de A y me encuentro con un camino, por un lado a 20, por otro lado a 20. Este camino, ¿a dónde me lleva? Acá esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque quedó en cortocircuito. O sea, el camino este me lleva directamente a B. Yo de acá salgo directamente a B. Ahora, por el otro camino, saliendo de 20, ¿a dónde vas? Si salís de 20 vas a 60. A 60 ohms. Ay, la dibujé muy chiquita, ¿no? Vale, va. A 60 ohms. ¿Y de ahí a dónde vas? De 60 ohms llegaste a B. Ahí está. Esta es la resistencia de Thevenin, ¿ves? La resistencia que hay entre A y B cortocircuitando todas las fuentes. Fíjate que esta no juega. ¿Por qué no juega? Porque al cortocircuitar la fuente pusiste en cortocircuito la resistencia, acá la resistencia que es 0, porque es la resistencia de este cable, que es ideal, 0, ¿no? Bueno, entonces la trampita está acá, ¿no? En que cuando yo recorro el camino por acá, me encuentro con que esta resistencia no es que la quitaste, quedó un cortocircuito. O sea, la resistencia, este paralelo, que tiene una resistencia de 10 y otra de 0. Da 0, gente linda, de 0 ohms da. Bueno, acá hay un paralelo, ¿ves? Saliendo de 20 hay un paralelo entre 10 ohms y 0. Ese paralelo da 0. Bueno, y ahí llegaste a B. Por eso un camino te lleva directamente de acá a 20 ohms y a B,
que es el camino de arriba, y el otro camino te lleva saliendo de A, pasando por 20, pasando por 60 y llegas a B. Salís de A, pasas por 20, pasas por 60 y llegas a B. Bueno, ¿quién es la resistencia de Thevenin? Este paralelo, gente linda. Acá tenés, fíjate, estas dos están en serie, ¿no? Te hacen un serie de 80 ohms, ¿no? Porque se suman estando en serie. Hagamos producto dividido suma. Hacemos 20 ohms por 80 dividido 20 ohms más 80 ohms, ¿no? Y ahí tenemos la resistencia de Thevenin. Estas dos me quedaron en serie, hago una sola que es de 80 y la pongo en paralelo con 20. Bueno, claro, 20 por 80 la sabía, esa la sabía. 20 por 80, pero le voy a preguntar a la calculadora igual. 1600. 1600 ohm cuadrado. Dividido 20 más 80, 100. Esta es fácil. O sea que da 16 ohms la resistencia de Thevenin. ¿Ves? Ya tenemos la resistencia de Thevenin, que es de 16 ohms. Bueno, ahora me voy a armar el circuito elemental de Thevenin, que es colocar una única fuente y una única resistencia. Y por supuesto los bordes abiertos a B, ¿no? ¿Esta fuente cuánto vale? Es la tensión de Thevenin. O sea, vale 16 voltios. ¿Y esta resistencia cuánto vale? Esta es la resistencia de Thevenin, que vale 16 ohms. Bueno, ahora sí, llegó el momento de calcular la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la resistencia que habíamos quitado, que se acuerdan que era de 50 ohms, la había puesto acá. Coloco la resistencia de 50 ohms y voy a determinar cuál es la diferencia de potencial que hay ahora. Hagámoslo, a ver, primero saquemos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente del circuito de Thevenin va a ser 16 voltios dividido estas dos en serie, que son 50 ohms sumado con 16, o sea, 50 más 16 son 66 ohms. Bueno, esta es la intensidad de corriente, ¿verdad? No hago la cuenta porque da con decimales. ¿Cuál es la diferencia del potencial que hay entre A y B? Es la intensidad de corriente multiplicado toda la resistencia que haya desde A hasta B, o sea, 16 voltios dividido 66 ohms multiplicado por 50 ohms. Por favor, que dé 12 con 12 si no hay que cerrar todo y, no sé, me pongo un kiosco, qué sé yo. Igual es que sin desprecio al que tiene el kiosco, ¿no? Por Dios, ¿no? Pero digo, me tengo que dedicar a otro rubro. Hago 16 dividido 66. Eso me da lo que me tiene que dar 0,24, qué sé yo, 0,24 periódico. Volt dividido ohm da ampere. Eso lo multiplico por 50. Acuérdate que dio ampere. Multiplicado 50, ¿sabes cuánto da? 12,12. ¿Y sabes cuánto da? Volt, porque acá ohm con ohm se cancela y queda voltios. Gente linda, la diferencia de potencial entre A y B, calculada por Thevenin. ¿Te quedó claro, no? Thevenin te va a dar un circuito sencillo, una resistencia sola y una fuente. Pero ¿qué tenés que hacer? Tenés que abrir el circuito y después buscar con la fuente colocada qué diferencia de potencial hay entre A y B. Yo lo que hice fue calcular esta intensidad de corriente con la fuente, ¿no? Y decir, bueno, esta intensidad de corriente me atraviesa esta resistencia. Acá me produce una caída y otra caída. O sea que la caída que produce acá es la diferencia entre A y B. Esa es la tensión de Thevenin. Después, pones en cortocircuito las fuentes, y calcular la resistencia que hay desde A hasta B. Bueno, salís de A, te encontrás con 20 ohm para un lado, 20 ohm para el otro, que fue lo que hice. Acá me encontré con un paralelo, pero el paralelo es de 10 con 0. ¿Viste? Si haces producto sobre suma, ¿qué te va a dar? 10 por 0, 0 dividido 10 más 0, 10. 0 dividido 10 te da 0. O sea que directamente este paralelo 0 y de ahí ya directamente llego a B. Mientras que por el otro camino pasé por 20 y pasé por 60. Resolví este sistema de dos en serie con una en paralelo y me dio la resistencia de Thevenin. Armás el circuito de Thevenin y colocás la resistencia que habías quitado para producir los bordes abiertos. Gente linda, espero que haya quedado claro. De todas maneras, como siempre digo, dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar al WhatsApp. Y no tengas la menor duda que te la voy a contestar. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.